Buenas tardes. Pues bueno, ¿de cuánto es este negocio y qué tan atractivo es en México y en otras partes del mundo? A ver, esta compañía Authentic Brands Group ha generado con el mercado de la nostalgia, al recuperar la imagen de celebridades que ya fallecieron, un negocio de aproximadamente $5,000 millones. Es un negocio tremendamente lucrativo. ¿Por qué? Hay varios factores. Número uno es retomar a muchos artistas que en el pasado tuvieron un impacto muy grande y que las nuevas generaciones quizá ya no les emocionan, pero aún así las conocen. Es decir, que son figuras hasta cierto punto, entre comillas, atemporales en cuanto a su imagen, pero que están alargando ahora las ganancias que pueden generar. Tiene grandes beneficios administrar una celebridad muerta. Nunca llegan tarde a las entrevistas, pueden, no cometen errores, no tuitean tonterías, no hay cambios de opinión, entonces generalmente tienen siempre esa facilidad, ¿no? Y es un negocio sumamente lucrativo que, por ejemplo, Marilyn Monroe, según el presidente de esta compañía, Jamie Salter, dice que es más relevante hoy que lo que nunca fue. Y ahí lo vemos, esta es una imagen que la empresa desarrolló para traer en el mercado chino. Y actualmente esta imagen en China es una de las más utilizadas, sobre todo entre las mujeres jóvenes. O sea, gente que en su vida ha visto una película de Marilyn, pero este tipo de imágenes se han convertido en íconos sumamente lucrativos para la empresa, ¿no? Entonces es un negocio muy interesante de la nostalgia y que, vaya, es muy redituable por lo que ya habíamos mencionado, ¿no? Y Marilyn Monroe justamente fue de las primeras artistas que murieron, que su cuenta de Twitter fue verificada y que tiene millones de seguidores. Es la primera, de hecho, fue la primera celebridad ya fallecida a la que Twitter le verificó la cuenta. Es decir, ahí está. Ahí la vemos, ahí está la cuenta. Efectivamente, esa palomita significa que la cuenta está verificada y tiene 258,000 seguidores. Sí, casi como Susana. Wow. Casi como Susana. Igualito. Aquí hay un tema de fondo. Y bueno, lo que no se le olvidó comentar a Gonzalo, quien por cierto edita la revista Business Week México, es que este artículo está en la revista Business Week México que se distribuye esta semana. El comercial de hecho, iba hasta el final. Quien puede ir a comprar el Financiero en este momento en un puesto de revistas puede encontrar justamente la revista Business Week México, que en este momento su editor exhibe en pantalla. Pero más allá de eso, el tema aquí de fondo es, bueno, aquí está, ¿se alcanza a ver? El tema aquí de fondo es la venta de licencias que hacen muy bien los estadounidenses. Es un negocio que dominan perfectamente. En este caso, uno va a Memphis, Tennessee, y es imposible no sentir esa vibra de Elvis por todos lados. Quizás sea similar a lo que uno podría sentir cuando va a alguna parte de Sinaloa con respecto a Pedro Infante, pero hay una diferencia. Aquí nadie lo comercializa como lo comercializan ellos allá, ¿no? Encuentran la manera, compran el nombre y simplemente empiezan a ver cómo, de qué manera, sea en este caso Elvis o Marilyn Monroe, empiezan a vender camisetas o una figura o lo que fuera. En este caso estamos viendo imágenes de Graceland, supongo. Es el hotel que construyó la empresa, que se llama Guest House, a un costado de Graceland. Bueno, Graceland es la casa en donde vivió Elvis Presley, que como un detalle nada más para que imaginen qué tipo de casa es, tiene alfombra de pelo largo en la cocina, solo para que tengan una idea. Y esta le invirtieron $140 millones solamente en renovar la residencia Graceland, que es una cosa fabulosa con caballerizas y demás, justamente en pos de atraer turismo que genere dinero e ingresos a la empresa que tiene los derechos del nombre de Elvis Presley. Y vemos esos casos con frecuencia en los Estados Unidos. Esos son buenos para hacerlo. Aquí me tocó una vez ver un caso de la NFL en donde el director de NFL en México se topa a un tipo que vendía las bufandas con las marcas de los equipos. Se lo topa en la calle y le dice, ¿tienes licencia? Y le dice, por supuesto que no. Dios, no, claro, de Dios. Sí, claro, de Dios, licencia de Dios seguramente. Y en lugar de hacerle una demanda a un pobre tipo que estaba vendiendo en la calle sus bufandas, le dijo, mira, págame 10 pesos por cada bufanda y te doy la licencia firmada. Se acabó el asunto, la NFL gana 10 pesos por cada bufanda que se venda ahí, y el tipo que vende bufandas hoy es ya un empresario, ¿no? Los estadounidenses son prácticos, saben comercializar, son pragmáticos y simplemente eso, hacen negocio. Aquí también nos estamos olvidando una parte que es el público, es decir, esto existe como todos los negocios porque hay un público que lo demanda, entonces también está esa parte del público. En el caso de México creo que se explota de manera muy rústica, es decir, por ejemplo, Pedro Infante se explota, yo creo que en su gran mayoría, con dos cosas: pasando sus películas en el Canal 9 y vendiendo los discos de recopilaciones de los 20 éxitos de Pedro Infante. ¿Y cuánto les pagan de regalías a quienes seguramente no es lo mismo que si sacaran ese muñequito u otros personajes, por ejemplo, Cantinflas. Creo que
que Cantinflas es un personaje mucho más cercano a más gente, es decir, creo que Pedro Infante se quedó quizá en una época, pero Cantinflas ha rebasado el Chavo del Ocho. Y el Chavo del Ocho, que es un caso... justamente lo que vemos en pantalla, que es ahí donde yo difiero un poco con las opiniones de que yo creo que se está empezando a hacer de manera muy escueta. Por ejemplo, tenemos la imagen del Chavo del Ocho y también tenemos, por ejemplo, hay otras marcas que tienen... Pero en el caso del Chavo del Ocho lo hizo la misma familia de Chespirito, es decir, no hay una empresa detrás que se dedique a eso. El mismo hijo dijo, oye, es un negocio, ya no podemos hacer el Chavo del Ocho porque los actores no pueden, hagámoslo caricatura y después las caricaturas los monitos los vendemos. ¿Qué es esto de Friducha? Aquí esta es la empresa Destroyer, una empresa de juguetes que ha empezado a hacer esta imagen de Frida Kahlo y tiene sin tener los derechos. Exactamente. No, deben de tenerlo. En este caso sí. Bueno, esa empresa también hace Virgencita Please y seguramente no tienen los derechos de la Virgen de Guadalupe. Pero en la licencia de Dios sí. Para la licencia de Dios. Ahí ganan todos. Ahí ganamos todos. Sí, hay un asunto fundamental también. ¿En qué se basa la defensa? Vamos, en Estados Unidos es muy difícil que tú te encuentres productos piratas. En México, tú vas a ir a cualquier mercado, a cualquier tianguis y es posible que te topes con playeras de Pedro Infante o de Tintán o de alguien que fueron hechas por un hijo de Dios y que simplemente las puso a la venta sin permiso de nadie más que, evidentemente, de otras latitudes, ¿verdad? Pero no obtuvo como tal la defensa legal de esa marca y es lo que enfrentas en un país que no tiene un Estado de Derecho en funcionamiento, como es México, ¿no? Entonces, es por eso que vemos industrias nacientes y crecientes en los Estados Unidos en materia de licencias. Mientras que aquí, bueno, si uno tiene, digamos, la aproximación hacia uno de estos nombres, comprando aún la licencia y los derechos, estás asumiendo un riesgo enorme porque es muy factible que alguien lo haga de manera pirata sin pagar lo que tú estás pagando. Creo que también es un tema de, en estos casos, los derechos de estos artistas que ya murieron, normalmente los tienen las familias y muchas cosas. Uno, o las familias tienen problemas por los derechos como la de Cantinflas, o bien creen que ellos la pueden explotar mejor que dándosela a un profesional. Es decir, creo que también en México pasa eso, de que no les da miedo, no la quieren soltar para hacer negocio. Y es tremenda las ganancias. O sea, Michael Jackson tenemos que en 2015 generó 115 millones de dólares. Elvis 55, Charles Schulz 40. Charles Schulz es el autor de Snoopy, de Charlie Brown. Bob Marley 21 millones de dólares. Oye, pero Bob Marley es de Jamaica, ¿no? Y Liz Taylor 20 millones de dólares. Okay. Entonces a ver, yo lo que voy es, yo creo que las marcas más bien son, o sea, marcas ya establecidas son las que creo que se están perdiendo de poder explotar ese tipo de cosas. O sea, si bien en México hay una gran piratería y hay falta de Estado de Derecho y te encuentras las playeras de Tintán en el mercado, ¿por qué no explotar, comercializar de mejor manera varios productos que sí están establecidos con las imágenes de las celebridades muertas? Es un negocio bastante exitoso. Pero por eso el regulador en México, digamos que tendría que ponerse las pilas para poner ciertas reglas para este mercado de oferta y demanda que sin duda existe en México, ¿no? Sí. Esa es una pedradera a la luna, es decir, creo que los reguladores en México van mucho tiempo después de que pasan las cosas. Mi conclusión sería, en México falta explotarla y ojalá, capaz que en 1, 2, 3 años estemos viendo que alguien diga que vio este programa y dijo, oye, hay que comercializar a Tintán o a Cantinflas. Creo que es un área de oportunidad muy grande y si leen este texto en la revista, seguramente... Eso, ahí está. En unos años el saco de Isaid Mera. En conclusiones, vayan a su puesto de revistas, compren El Financiero, hoy viene Business Week incluido y lean el artículo del cual estamos hablando y luego ustedes tendrán tema de conversación pues, ahí durante el fin de semana. Y nos lo puede escribir en las redes sociales con el hashtag Mesa Central. Vamos a la pausa y regresamos con más análisis aquí en El Financiero Bloomberg. Regresamos.